Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de seguro va a hacer latir sus corazones un poquito más rápido y los va a dejar con esa sensación de no puedo creerlo. Porque cuando hablamos de Kanyaman y de Method de Mir, sabemos que la magia está servida, ¿verdad? Pero hoy, la cosa va un paso más allá. Prepárense porque les traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero que créanme tiene tintes de la vida real. Hablamos de esos momentos en los que todo parece perdido, en los que las circunstancias nos acorralan y pensamos que ya no hay salida. Y justo ahí, cuando el drama está en su punto álgido, ¡boom! Aparece un salvador, un as bajo la manga, alguien que con su talento, carisma o una decisión inesperada, cambia el rumbo de las cosas. Y si han adivinado bien, hoy vamos a hablar de cómo Kanyaman, con esa chispa que lo caracteriza, y de Method de Mir, con esa luz que irradia, podrían haber protagonizado un rescate de último minuto que ha tenido a todos los fans en vilo. Así que si aman las sorpresas, los giros inesperados y por supuesto, a estos dos ídolos, quédense conmigo hasta el final porque esta historia promete ser épica. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden hacer esa pequeña acción que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan nada. Vamos a darle caña a este vídeo. Pues bien, imaginen la escena. El mundo de la actuación, como muchas otras industrias, está lleno de altibajos, de proyectos que nacen con una fuerza arrolladora y otros que por razones a veces incomprensibles, se ven amenazados con desaparecer antes de ver la luz. Y es ahí donde entra en juego la importancia de los protagonistas, de esas figuras que con su poder de convocatoria y su talento, pueden ser el salvavidas de una producción. En este caso, estamos hablando de un proyecto que por diversas razones que se han rumoreado y especulado, se encontraba en una encrucijada, en un punto delicado donde el éxito o el fracaso pendían de un hilo muy fino. Y cuando las cosas se ponen así de tensas, la mirada de todos se dirige hacia las grandes estrellas, hacia aquellos que tienen la capacidad de atraer al público y de generar esa expectativa que hace que las cosas funcionen. Y aquí es donde nuestros protagonistas entran en escena, no solo como actores, sino como verdaderos pilares. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que un proyecto específico, un proyecto que prometía ser un gran éxito, estuviera enfrentando serios obstáculos. Quizás problemas de financiación, quizás descontento en la audiencia ante ciertas decisiones creativas, o incluso la competencia feroz de otras producciones. Las razones pueden ser muchas y variadas, y en este mundillo, los rumores vuelan más rápido que la pólvora. Pero lo que sí es cierto es que en momentos de crisis, las figuras de renombre, aquellas que ya han demostrado su capacidad para enamorar al público, se convierten en el activo más valioso. Y en este escenario Kanyaman y The Method de Mir son, sin duda, dos de esas figuras. Kanyaman con su presencia magnética, su físico imponente y esa habilidad innata para conectar con la cámara y con el público, es un imán de atención. Sus seguidores son leales, apasionados y están siempre esperando con ansia su próximo proyecto. Cuando se anuncia su participación en algo, la expectativa se dispara. Y The Method de Mir, por su parte, es una actriz con una sensibilidad increíble, una capacidad para transmitir emociones que te atrapa desde el primer momento. Su dulzura, su talento y su elegancia la han convertido en una de las favoritas, y su química con sus coprotagonistas, algo que siempre genera un interés especial. Ahora bien, ¿cómo entra aquí el rescate a último minuto? Pues bien, se especula, y con bastante fundamento, que en este proyecto en particular, que podríamos considerar como el paciente en peligro, la situación se estaba volviendo crítica. Tal vez las cifras de audiencia no eran las esperadas, o quizás un revés inesperado en la trama o en la producción estaba generando dudas sobre su continuidad. En estos casos, la decisión de los actores principales puede ser crucial. Si ellos, por su compromiso, por su fe en el proyecto, o incluso por el cariño que le tienen a su público, deciden redoblar esfuerzos, aportar ideas nuevas, o simplemente dar ese empujón de energía que se necesita, pueden cambiar el panorama por completo. Imaginemos que en un momento de desesperación, cuando la producción estaba a punto de tirar la toalla, Kanyaman, con su energía desbordante, decide tomar las riendas. Quizás se involucra más en la promoción, organiza encuentros especiales con fans, propone ideas para darle un giro a ciertas escenas que no estaban funcionando, o simplemente contagia a todo el equipo con su optimismo y su determinación. No olvidemos que Khan tiene esa capacidad de liderazgo,
esa fuerza que inspira a los demás. Podría ser que ante la inminente cancelación, se plantara y dijera, no, esto no va a acabar aquí. Tenemos algo especial entre manos y vamos a luchar por ello. Y por otro lado, está Demet Özdemir. Su papel en un rescate así sería igualmente fundamental. Con su dulzura y su conexión emocional con el público, Demet tiene la habilidad de hacer que los espectadores se enamoren de sus personajes y de las historias que cuenta. Si el proyecto estaba perdiendo fuelle, ella podría haber sido la encargada de reavivar la llama. Quizás con una actuación más intensa, con momentos de pura vulnerabilidad que conmuevan hasta el más escéptico, o con declaraciones públicas que reafirmen su compromiso y su amor por la serie. Demet tiene esa cualidad de salvar las escenas, de darles esa profundidad que hace que una historia sea inolvidable. Podría ser que en un momento de crisis, ella se pusiera a trabajar codo con los guionistas, proponiendo matices para su personaje o incluso animando a sus compañeros de reparto a dar lo mejor de sí. La sinergia entre Khan y Demet es algo que ha quedado demostrado en proyectos anteriores, y es precisamente esa química, esa conexión que tienen en pantalla, lo que los hace tan poderosos. Si ambos hubieran unido fuerzas en este supuesto rescate, el impacto habría sido doble. Imaginen una campaña promocional conjunta, donde su carisma y su conexión se fusionan para reconquistar al público. O escenas clave donde, en medio de la tensión, su complicidad y su talento brillan con luz propia, recordándole a todos por qué aman verlos juntos. Es fascinante pensar en cómo las decisiones de los artistas pueden influir en el destino de un proyecto. A veces un simple gesto o una palabra de aliento, una idea brillante en el momento justo, puede ser la chispa que enciende la hoguera del éxito. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos artistas que no solo tienen talento, sino que también tienen una gran conexión con sus fans y un profundo respeto por su trabajo. Se habla de este rescate no como un hecho aislado, sino como la culminación de un esfuerzo conjunto, donde la voluntad de los protagonistas se une a la creatividad de los guionistas y directores y al apoyo incondicional de los seguidores. Es esa suma de voluntades lo que puede sacar adelante una producción en momentos difíciles. Y en este caso, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan sido los artífices de ese salvavidas de último minuto, de esa jugada maestra que evitó un desenlace prematuro, es algo que sinceramente nos llena de ilusión y de admiración. Piensen en la presión que deben sentir estos artistas. No solo tienen que lidiar con sus propias actuaciones y la exigencia de sus papeles, sino que también cargan con la responsabilidad de mantener vivo el interés del público en un proyecto que por alguna razón está tambaleándose. Y que ellos, ante esa adversidad, hayan dado un paso al frente, hayan decidido luchar por lo que creen, es digno de aplauso. Este tipo de situaciones nos demuestran que el mundo del espectáculo, más allá de los brillos y las alfombras rojas, está lleno de desafíos, de momentos de incertidumbre. Pero también es un mundo donde el talento, la pasión y la dedicación pueden lograr hazañas increíbles. Y la historia de cómo Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber salvado un proyecto a último minuto, al borde del precipicio, es precisamente eso, una historia de talento, de lucha y de esa magia que solo ellos dos saben crear. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan actuado como verdaderos héroes, rescatando un proyecto de las garras de un posible fracaso. Hemos imaginado cómo su carisma, su talento y su conexión con el público podrían haber sido la clave para dar vuelta a la situación, reavivando el interés y asegurando la continuidad de una producción amenazada. Es una historia que, aunque envuelta en especulaciones, nos habla del poder de las grandes estrellas y de su influencia en el éxito de un proyecto. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta teoría? ¿Creen que Can y Demet tienen el poder para realizar este tipo de rescates? Me encantaría saber sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo lo que piensan. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos motiva un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet, para que todos se enteren de esta emocionante historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas y contenido que les va a encantar.
Hasta la próxima. Chao, chao.